Sí, ¿para qué sirve la voz? Puede, y para eso, y mucho más. La voz es un don que tenemos para comunicarnos entre los seres humanos. Hay personas que por diversas razones no la tienen. Hay personas que tienen que encontrar otros mecanismos para poder expresar necesidades, opiniones, acuerdos y desacuerdos también, sentimientos, preocupaciones, sed, calor, frío, toda ese cúmulo de cosas que hay alrededor de las personas y que pues de alguna manera nos dicen que no estamos aislados en este mundo. Necesitamos comunicarnos y esa comunicación básicamente y de manera natural sale por la voz. Niños y niñas al nacer simplemente lloran, pero con ese llanto están expresando algo. Las personas que no pueden hablar, con señas, pero expresan algo. Siempre hay una necesidad de comunicación y esa es la voz. Y estamos hablando de necesidades. Y desde luego, esas necesidades son diversas como somos los seres humanos. Necesidades en sociedades plurales, mixtas, complejas, diversas, como es la sociedad mexicana, también tenemos esas necesidades, esas acuerdos, desacuerdos que son distintos, son diversos. Claro que sí, es importante entender que somos personas distintas conviviendo en espacios y que necesitamos ponernos de acuerdo para lo mínimo necesario que es vivir en armonía y vivir en paz. Y para eso se necesita también la voz de las mujeres, no nada más la voz de los hombres, porque esa pluralidad en todas nuestras sociedades, empieza porque nacemos mujeres y hombres, así de sencillo. Después tenemos otras diversidades, pero la primera empieza, hijos, iba a decir un anacronismo, conste que no lo dije, conste que no dije que al nacer cuando el médico o la médica o la partera dice es niño o niña, eso ya empieza desde antes, ¿verdad? Desde que empiezan ahí a rebuscarle con los aparatejos para decir, ay, es que no lo encuentro, ¿qué es lo que no encuentran? Pues el pequeñísimo pispiojito de pene que tiene el bebé a los 4 meses y no lo encuentran. Bueno, si no lo encuentran quiere decir que es niña o no. Pero bueno, esa es la primera de las diversidades. En ese momento el aparato todavía no sabe si tenemos los ojos azules, los tenemos verdes, los tenemos negros, los tenemos cafés, si somos blancos, leches o agarran color bonito, moreno, así de sabrosón. Todavía no lo sabemos. Primero sabemos si está ese pispiojito, ¿sí? O si no está. Es decir, si son niños o son niñas. Ahí empieza nuestra diversidad. Parecería lógico. Y en un grupo como este, pues sí, aunque, híjoles, de veras, señor secretario, es 49% las mujeres aquí en Baja California Sur, me lo jura. Mire, acérquese, párense los hombres, por favor. De veras, por favor, párense los hombres. Ve, cómo no,
mayoría. ¿Por qué será? Gracias por estar aquí. Ya sé por qué no hay más hombres, pero... A ustedes que sí están, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Ahí empieza porque se necesita escuchar también la voz de las mujeres para conseguir esos acuerdos que nada más andamos buscando, que significan vivir en paz y en armonía. Nada más eso. No es tan común y no ha sido tan fácil a lo largo de la historia. Durante siglos, muchos siglos, es más, milenios, las únicas voces que se escucharon en la política, en las escuelas, en las iglesias, en los tribunales, en el gobierno, en la vía pública e incluso en algunas haciendas, fue estrictamente la voz de los hombres. La voz de las mujeres no se escuchaba. No había en los gobiernos una sola voz de mujer, no había en los parlamentos una sola voz de mujer, ni en tribunales, ni en la vía pública, porque las mujeres estábamos en nuestra casa cargadas y detrás de la puerta. Ese era, y así dice el dicho, y hay una canción que también así dice, ¿verdad? Hace siglos y hace poco. Es más, ambos están en funciones. Puros hombres, nada más hombres. Y la voz de las mujeres, ¿para qué servía? Ya me acuerdo para qué servía la voz de mi abuela, la voz de mi madre, la voz de la nana. Para cantar nanas, ¿sí? Para arrullar a los bebés. Mi hija en cuanto pudo me dijo, ya cállate mamá, sí, me duermo solita, no te preocupes. Menos mal que mi hija pudo decirlo, porque a mí no me tocó. No, a lo mejor es porque mi mamá sí cantaba bonito, pero bueno, el chiste es que la voz de las mujeres ahí es donde se escuchaba, no en los espacios públicos. Desde luego, los resultados de solo escuchar la voz masculina, estilo Pedro Infante, Armendáriz, no puedo decir Juan Gabriel, ¿verdad? También es de voz de hombre, pero no muy masculina, que digamos, pero qué bonita voz y qué canciones tan ricas aventaba, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra diversidad. Ahorita estamos hablando de la básica. ¿Cuál es el resultado de que solo se escuche la voz del hombre y que se haya escuchado durante milenios solo la voz del hombre? Que tenemos un patriarcado y que seguimos viviendo en un patriarcado con culturas misóginas que significan que odian a las mujeres, y no porque ustedes jóvenes odien a las mujeres, sino porque la cultura en su conjunto dicta que así tiene que ser. De hecho, parte del odio esconde miedo. ¿No dijeron por ahí que no venían porque no fuera que las mujeres que estuviéramos aquí les íbamos a pegar? ¿Verdad que sí? Eso dijeron. Por eso luego no vienen los hombres a este tipo de reuniones, porque les da miedo que les vayamos a pegar. Y entonces lo esconden, como están más fortachones, lo esconden a través de odio y a través de actitudes machistas que representan esta cultura misógina. Desde luego, leyes ciegas para quienes están estudiando derecho, leyes ciegas a las necesidades de las mujeres. Leyes que dicen, o que decían, que era más caro a nivel de años en la cárcel robarse a una vaca que violar a una mujer. Porque claro, si violan a la muchacha, pues de todas maneras se queda para echarme tortillas. En cambio, si me roban a la vaca, ya no tengo el animal para que dé leche y yo pueda vender. Leyes ciegas a las necesidades de las mujeres. Leyes que permiten el poder económico en manos de unos cuantos, utilizando un lenguaje incluyente, unos cuantos, es decir, el poder económico de los patriarcas, y un poder político que está al servicio de esos que tienen el poder económico.
Ese es el resultado de siglos, de milenios, en donde solo se ha escuchado en los espacios públicos, en los espacios políticos, la voz de los hombres. Desde luego, si ustedes ven la imagen, lo que ha cambiado es el vestido, la ropa, pero los géneros ahí están. Les invito a que intenten buscar en Google, que le googleen para que vean que también se habla en moderno, y que le googleen y busquen en el Google a ver si encuentran imágenes de mujeres políticas tan consistentes como las de los hombres en pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. Desde luego la historia de México no se escapa de esto que sucede en el mundo. México es un país joven a nivel de la historia mundial, pero de todas maneras tenemos esos mismos resultados. Desde el siglo XVI, ya hablando de la Nueva España y después de México, hasta el siglo XX, no estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, es decir, al pasadito. Creo que todo el mundo, no, ¿verdad? Hay muchos jóvenes. ¿Quién ya nació en el siglo XXI? ¿Todavía nadie? Puras personas adultas, puras personas ciudadanas, me encanta. Todo el mundo nacimos en el siglo XX, unos más payasito que parcasito, pero todo el mundo nacimos en el siglo XX. Hasta el siglo XX teníamos todavía estos esquemas en donde las mujeres estábamos cargadas y detrás de la puerta. Unas cuantas, como Sor Juana Inés, se escapaban a este destino, o se escaparon a este destino. Curioso escape al convento, curioso escape, no a la libertad, no al desarrollo de las capacidades que tenía esta mujer, al convento. Y en el convento terminaron hundiéndola, terminaron quitándole toda su sabiduría y todos los instrumentos para acrecentar esta sabiduría de una mujer universal, que afortunadamente nos legó toda una cultura y toda una esperanza, pero a esta mujer le quedó el convento. A sus hombres compañeros contemporáneos, ¡wow! ¿Sí? Les quedó. Ahí están todas las pinturas de todos los señores que acompañaron a nuestra 10ª musa en las letras hispánicas, nada más en las letras hispánicas. ¿Y esto cómo cambia? Muchas mujeres no pueden, muchas personas no pueden hablar per se, por sí mismas, en los espacios públicos. Necesitamos representantes. Y eso lo hacemos a través del voto. A través de un voto a mano alzada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién le va a los Cowboys? No, ¿verdad? Luego, a mano alzada, rápido, y además ayer ganaron. ¿Sí, verdad? A ver, jóvenes, bueno, a ver quién le va a la América. Bueno, ¿qué? A ver, estamos nada más viendo votos. Son minoría, hay que respetar a las minorías. Hay que respetar a las minorías y es más, hacerles espacio para que puedan manifestar sus opiniones. ¿Sí? Así es el voto. Ya sabemos que la América es minoría, entonces ya podemos pasar a otra cosa. ¿Sí? Ese es el voto. Por ahí empieza. Desde luego, ese voto tiene un significado en las sociedades muy importante. Un significado que empieza como parte del considerarse o una responsabilidad ciudadana. No es una graciosa concesión, es parte de un derecho y parte de una responsabilidad respecto de la ciudad donde vivo, respecto del espacio donde vivo, y se expresa justamente a través de colocar mi opinión en una urna o levantar mi mano en una reunión. En las asambleas estudiantiles, ¿cómo expresamos nuestra opinión? A mano alzada. ¿Sí? En nuestras reuniones sindicales, ¿cómo expresamos nuestra opinión? A mano alzada. En nuestras reuniones de cabildo, ¿cómo la expresamos? A mano alzada. En los momentos electorales, con una papeleta en una urna.
todas esas manifestaciones son parte de una responsabilidad ciudadana. Expresión de libertades, autonomía, soberanía. Mi libertad de hablar, mi libertad de decidir y de expresar lo que siento es parte de esa autonomía del ser humano. Es decir, yo, ser humana, puedo, debo, vivo. Es mi soberanía, es mi autonomía y la expreso en comunidad a través de un voto. ¿Por qué la expreso en comunidad? Porque efectivamente nuestras necesidades son distintas y por lo tanto tienen que conocer mi opinión para tomarla en consideración. Eso significa también el voto. Significa el reflejo, o es el reflejo, de las capacidades de decidir sobre lo que me sucede, pero también las capacidades de decidir sobre lo que nos sucede en conjunto. Y se los digo más fácil para que me lo entiendan. Desde luego, el último punto es fundamental, pero antes de llegar a ese último punto, se los digo más fácil para que me entiendan. Yo, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, madre y abuela, madre de un, iba a decir hijo de su madre, pero no, de un hijo varón, que además, bendito hijo que fue el que me dio a la nieta, entonces, bueno, regalo no fue en la vida, no me puede haber regalado nunca a nadie, pero bueno, ese hijo de su madre, digo, perdón, ese hijo mío, ¿sí? ¿Lo quiero? Pues claro que lo quiero, es mi hijo, ¿sí? Pero no sé por qué cada vez que le dan un balonazo en sálvase a la parte, se cae, ni respira y nomás hace. No lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Pues porque yo no tengo un par de tanates que me lastimen a la hora que me dan un balonazo, ¿sí? Pero ninguno de ustedes varones que está aquí en este lugar sabe lo que significa que yo diga tengo cólico menstrual. Ninguno sabe, ¿sí? Nomás nos dicen estar en sus días. Y yo sé que algunas mujeres están pensando, no, claro, si usted dice que está, que tiene cólico menstrual, es milagro, es Santana, porque a esa edad ya no tiene cólicos menstruales. ¿Verdad que sí? Algunas lo estaban pensando y a ustedes no se les ocurrió, porque por ahí empiezan nuestras necesidades distintas. Yo no sé lo que significa un trancazo en los tanates, porque no tengo, pero ustedes no saben lo que significa un cólico menstrual, y yo sí, aunque ya haya pasado, bendita la diosa del Olimpo, de esa etapa, ¿sí? Ahí empieza el saber que esa es una necesidad de uno y otro, y a respetar esa necesidad, que termina el significado del voto en espacios comunes. Es una expresión de dignidad, de respeto y responsabilidad. Pero busquen, por favor, en Google, ciudadanía. No son fotos viejas, son las fotos que las primeras fotos que se encuentran cuando se habla de ciudadanía, puros hombres. Siglo XXI. Desde luego, el derecho no es una graciosa concesión. El derecho a voto es algo por lo cual hemos trabajado primero la humanidad y luego nos dejaron atrás, seguimos nosotras. El derecho al voto es un derecho y como tal se ejerce, punto, nada más así, se ejerce como cualquiera de los derechos, especialmente los derechos humanos. Todas las mujeres, todas las de la antigüedad, las que estamos vivas ahorita y las que van a nacer y van a vivir en el futuro, tienen exactamente el mismo derecho a votar y tomar decisiones políticas, públicas, comunes, exactamente igual que todos los hombres.
que es un derecho, no es una graciosa concesión. Parte de la historia, ya Imelda nos la contó, rapidito nos pasamos por ahí. México no escapa a esto. México tuvo una independencia y hubo mujeres que construyeron la independencia junto con los hombres. México tuvo una revolución que es la que nos da el sistema político que tenemos actualmente, en donde hubo mujeres luchando al lado de los hombres con las mosquetes, machetes y demás al lado de los hombres, además de echar tortillas, también le echaban la tortilla y los calentaban en la noche, también las tortillas y los frijoles. Estoy hablando de eso, por favor, ¿sí? No de otras cosas. Digo, ay, qué mentes tan cochambrosas, chihuahuas. Yo creo que el calor por acá es luchando hombro con hombro, ¿sí? Tanto en lo intelectual como con las armas, es la revolución que nos da nuestro sistema actual. Y resulta que no había derecho a voto para las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? No porque nos los hayan negado, estoy ligeramente en desacuerdo con las autoras que consultaste, querida Imelda. No nos lo negaron, simplemente utilizaron el lenguaje que dice la Real Academia que incluye a las mujeres. Lean el artículo 33 constitucional tal como salió en 1917. Ese es el texto. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Según la Real Academia de la Lengua, desde 1917 ya hubiéramos podido votar las mujeres. ¿Qué no dicen que detrás del genérico masculino estamos nosotras también? Tan no es cierto que en 1917 este fue el texto constitucional, que era casi igualito al texto de la Constitución de 1857, y los años variaban, en aquel entonces eran 25, después en el 17 lo bajaron a 20. Pero no decía nada más que eso. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, tienen además los siguientes requisitos. ¿Por qué no votábamos entonces las mujeres? Porque no es cierto que el lenguaje, el genérico masculino, nos incluya a las mujeres. No es cierto. Me perdonarán los de la Real Academia de la Lengua Española, pero no es cierto. Claro, son voces de hombres los que están ahí adentro, pues se oye la voz de los hombres. Que es un desperdicio y un dispendio de lenguaje, y cuesta mucho poner niños y niñas en los impresos. Pues si ya no usamos cosas impresas, ya lo usamos con la computadora, no cuesta nada. Es más, le ponen la ni y la computadora le pueden dar la orden de que complete niños, niñas y adolescentes, para que no haya problemas de pérdidas de tiempo. En realidad, estamos hablando de eso que les decía en su momento, una cultura patriarcal misógina. ¿Por qué es importante tener el derecho al voto? Porque el derecho al voto, el derecho de la ciudadanía, incluye prerrogativas como, por ejemplo, votar en las elecciones populares, poder ser votado, asociarse para tratar los asuntos políticos del país, tomar armas en el Ejército o Guardia Nacional y ejercer toda la clase de negocios en el derecho de petición. Esas prerrogativas solo la tienen los ciudadanos. Y en 1917, ciudadanos eran solo los hombres, según la Real Academia de la Lengua. Claro que además de esas prerrogativas tienen obligaciones, y esas todas les tocan a los hombres. Inscribirse en el catastro municipal. ¿Qué significa inscribirse en el catastro municipal? Significa que puedo tener propiedades. ¿Sí? ¿Es una obligación? Sí, pero además es el derecho a la propiedad. ¿Qué significa alistarse en la Guardia Nacional?
que tengo que defender a mi país, y tengo la obligación de defender a mi país, pero también el derecho de defender a mi familia. Solo la tienen los hombres hasta 1917, según la Real Academia. Y ahí siguen: votar en elecciones populares en el distrito, en donde estén, desempeñar los cargos de elección, que también es una obligación, derecho y obligación, desempeñar cargos consejiles en el municipio. Por lo tanto, todo eso solo lo pueden hacer los hombres, insisto, según la Real Academia. Curiosamente, para 17, no es que no hubiera mujeres y asociaciones de mujeres. En 1916, en Yucatán, en Mérida, Yucatán, hubo un Congreso Nacional Feminista en el cual la principal premisa eran los derechos políticos de las mujeres. Todavía no habíamos terminado la revolución cuando ya en Mérida, claro, Mérida está re lejos, y además los bochitos son muy chapados, son más chapados que yo, y cabezones, como son muy cabezones, pues seguramente eran muy necios. Pues bueno, las necias de las mujeres yucatecas, esas, ¿sí?, lograron reunirse en 1916 para reclamar, entre otras cosas, su participación en los espacios políticos. Desde luego, Salvador Alvarado, el gobernador de aquel entonces, era un hombre culto, muy culto, que ya había leído todos los avances de las sufragistas europeas y norteamericanas, y le interesaba la participación de las mujeres en la política. Razones tendría el señor, pero se les aplaude. Desde luego, en ese grupo de mujeres, las vociferantes que les digo yo, porque eran las que gritaban y las que decían: nosotras también tenemos derechos. No podemos desconocer a Hermina Galindo, a Beatriz Peniche de Ponce y a Raquel Sim, todas ellas yucatecas. Y no podemos desconocer que para 1923, en Yucatán también, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer electa en elecciones populares en nuestro país. Elecciones municipales, no elecciones federales. Porque, como bien lo dijo hace un rato Imelda, para ese entonces ya habíamos empezado a avanzar. Larga historia de nuestra revolución al 23, después al 24 en San Luis Potosí, después en 36 en Puebla, y poco a poco todas las entidades federativas se fueron juntando para concederle, con su graciosa concesión, el voto a las mujeres en elecciones municipales y algunos en las elecciones estatales. Entre 34 y 40, en 1934 a 1940, siendo presidente Lázaro Cárdenas, hubo propuestas de reforma a la Constitución y, como bien lo dijo Imelda, ninguna prosperó. Algunas avanzaron en la Cámara de Diputados, pero se frenaron en seco en la Cámara de Senadores. Sí se intentó, se estuvo trabajando, hubo manifestaciones, hubo reclamos, pero no logramos en ese tiempo el voto para las mujeres. Fue en 1947 en la Constitución, se reforma la Constitución para reconocer algo que ya las entidades federativas habían considerado las mujeres, el derecho al voto en las elecciones municipales. Y hay que tener claro que fue nada más recoger en la Constitución Federal lo que ya las constituciones o leyes electorales locales habían concedido. Fue en abril del 52, en la Ciudad de México, cuando las mujeres se sentaron a decir: aquí estamos y nos escuchas, y nos prometiste que nos ibas a hacer la reforma constitucional para reconocer el derecho al voto de las mujeres, y no nos movemos hasta que lo logremos. Abril del 52. Pasó más de un año, mucho más de un año, porque fue mucho más de un año, porque
hasta el 17 de octubre de 1953 es cuando finalmente se reforma la Constitución. ¿Y qué fue lo que hicieron en la Constitución? Dice la Constitución: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue la graciosa cosa que hizo el Constituyente Nacional? Lo único que hizo es lo que estamos haciendo las feministas ahorita: hablar en lenguaje incluyente, los hombres y las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas. No es chiste de Fox, eso de los chiquillos y las chiquillas. Fox nunca entendió ni ha entendido por qué utilizamos el lenguaje incluyente. El ejemplo más claro de nuestro país es esta reforma constitucional. 17 de octubre de 1953. Nada más incluir a las mujeres en algo donde ya se hablaba de los hombres. Pero eso nos dio los derechos y las obligaciones que lleva la ciudadanía. 53, la mera verdad, les cuento aquí entre ustedes y yo, pero no lo vayan a poner con el chisme a los periódicos. La mera verdad es que dieron ese derecho al voto en 53, porque yo nací en mayo de 53, dijeron: nos apuramos y no, esto nos va a armar un relajo espantosísimo antes de que otra cosa suceda, entonces mejor que una vez demos nuestro derecho. Desde luego, bien lo dijo Imelda, no es fácil. La concesión constitucional de este derecho no es en automático la ciudadanía plena de las mujeres, porque ahí está el huevo. Si yo rompo el huevo desde afuera, se acabó la vida. Si el huevo se rompe desde adentro, nacemos y crecemos. Y lo que nos falta como sociedad es eso: romper el huevo desde adentro. Como sociedad, crecer y reconocer que efectivamente la voz de las mujeres es importante en los acuerdos sociales para lograr armonía. Necesitamos mucho tiempo para entender que las mujeres somos diversas, que una güerita de ojo claro no sabe lo que significa, por mucho huipil que se ponga encima, no sabe lo que significa la vida de las mujeres en las comunidades indígenas. Porque aunque vaya de turista a las comunidades indígenas, aunque sea solidaria con ellas, sucede lo mismo que con los tanates y con cólico menstrual. No sé cómo es su vida. Entonces son ellas las que tienen que hablar, no yo. ¿Sí? Nos ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Necesitamos, desde luego, para poder seguir trabajando en ello, una seguridad que todavía no tenemos. Una seguridad para vivir, para comunicar, para estar. Una seguridad que no esté cubierta de miedo, porque tenemos miedo solo de salir a la calle, porque desde el güerita, si me muero, ¿quién te encuera? Hasta la violación o el asesinato es algo que está presente en todas las vidas de todas las mujeres. Necesitamos un derecho a vivir sin violencia, y eso, para lograrlo, necesitamos que se escuchen nuestras voces. No lo podemos hacer hasta a través de los representantes hombres, lo necesitamos hacer a través de la voz de la mujer. Requerimos una revisión de creencias y valores, requerimos reconocer que hay obstáculos culturales, requerimos disposición para el cambio. La dirección de ese cambio es nuestra propia dignidad, que es idéntica a la dignidad de los hombres, es la misma dignidad. Necesitamos reconocer que esa dignidad promueve el respeto y la responsabilidad, el respeto a las otras personas y la responsabilidad que nos es común. Hoy sabemos que la voz de las mujeres en las decisiones políticas, en las decisiones públicas, es un factor de cambio y de desarrollo social. Hoy sabemos que en lo económico
en lo político, la participación de las mujeres también garantiza la paz. México necesita nuestra ciudadanía completa. México necesita la voz y el voto de las mujeres, tanto como necesita la voz y el voto de los hombres. Mexicanos y mexicanas necesitamos escucharnos con respeto a nuestra mutua dignidad, esa dignidad que nos es compartida. Estamos festejando 66 años de ser ciudadanas. Mujeres, ¿qué esperamos? Mujeres, volemos libres ahora. Es nuestro momento. Y hombres, acompáñenos, no tengan miedo. Somos sus esposas, somos sus madres, somos sus compañeras. Volemos libres ahora, volemos juntos y juntas, y muchas gracias por su atención. Excelente, ¿verdad? Nuestra doctora, es un placer siempre disfrutarte, estar aquí de frente y que compartas todo esto. Muchas gracias. Me emociona muchísimo este sector. Quiero, antes de pasar a un bloque de preguntas y respuestas, agradecer a las siguientes personalidades que también se encuentran por acá. El licenciado René Hernández, jefe de Servicios Regionales de la SEP.